La palabra del Señor dice que el amor cubrirá multitud de pecados. Y es que, hermano, el amor tiene que ser algo que en el corazón de un líder debe existir. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermano, cuando usted sirve, la gente no te lo va a agradecer. Muchas veces cuando uno sirve, la gente no lo va a valorar. Entonces vas a empezar a frustrarte si vos estás sirviendo a la persona, mirando a la persona. Entonces dice, y todo lo que hagas, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, con amor, como para el Señor. Los que son líderes de Oanza, bueno, hoy han tenido una premiación con los líderes, con los niños de Oanza. Y cuando estás en este tipo de servicio y ves que algunos niños, por ejemplo, son malcriados, cuando algunos niños, ves que algunos niños no se sujetan, no obedecen, hay de todo, ¿verdad? Y uno puede querer arrancarse los pelos, ¿verdad? Y decir, ¿por qué esto así? Claro, es que humanamente estás mirando a la persona, pero dice, si tú lo estás haciendo, hacelo como para el Señor. Y sabe que eso es lo que al creyente le va a llenar su corazón, el pensar y el saber que lo está haciendo como para el Señor. Y no para las personas y no para los hombres. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor. Así que, hermano, la próxima vez que usted esté de pronto renegando, con un hermano que no hace, con un hermano que no ayuda, con una hermana que es floja, con una hermana que es así, asá, hermano, nuestro servicio tiene que estar recubierto de amor. El amor cubrirá multitud de pecados. Así que primera palabra clave de alguien que sirve en la iglesia, de alguien que sirve al Señor, el amor. Número 2, segunda palabra clave, humildad. Vamos a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Dice Filipenses 2:3. Dice de esta manera, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Nada hagáis por contienda o vanagloria. Nada hagáis por contienda o vanagloria. ¿Cuántas veces, hermano, encontramos personas en la iglesia que están queriendo servir para aparentar algo? Para aparentar algo, ¿sí? O para demostrarle a alguien o para impresionar a alguien. Dice, no lo hagas por vanagloria, ¿no? Dice, nada haga por contienda o por vanagloria o por demostrarle al hermano que yo sí puedo, por demostrarle a la hermana que yo sí hago. O sea, ¿me entiende? Dice, humildad. Antes, bien, dice la palabra, con humildad, estimando cada uno a los demás como si fueran superiores a él mismo. Esto es muy importante, hermanos, en cuanto al servicio. Podemos tener muchos talentos, pero dice con humildad, estimando a los demás como si fueran superiores a ti. Y esa es la parte dura a veces, hermanos, de un liderazgo. Esa es la parte difícil de un liderazgo. De que persona a veces talentosa no tiene la suficiente humildad para decir, bueno, el hermano o la hermana primero. O como diría la palabra del Señor más adelante, antes bien, siervos inútiles somos, porque apenas hacemos
lo que tenemos que hacer. Interesante. Apenas hacemos lo que tenemos que hacer, con humildad, dice la palabra del Señor, estimando a los demás como si fueran superiores a ti. A veces, hermanos, los títulos ciegan a la persona, ¿no? Por el hecho de que alcanzó un sitial o por el hecho de que alcanzó un título universitario, cree que es superior a los demás o que no debe o que no está en condiciones de servir de la forma en que sirven otros. Ya el día miércoles en la reunión de oración estábamos hablando de que somos miembros, todos somos diferentes miembros de un mismo cuerpo y no todos cumplen la misma función. No todos cumplen la misma función. Entonces, usted es universitario o tiene un título profesional, gloria a Dios, hermano, pero sirve con eso. Sirve con eso. El que no tiene a lo mejor un título universitario o el que no tiene tal vez algún talento específico para algo, pero tendrá un talento específico para otra cosa. Y pueden servir. Ambos juntos pueden servir. El problema, hermano, está en que a veces el creyente empieza a mirar, ¿sí? Empieza a mirar el defecto ajeno y dice, no, ¿y por qué el hermano está ahí adelante cantando y yo no estoy adelante cantando? Y empiezan unos celos y empiezan las contiendas. Dice la palabra del Señor, nada hagan por contienda o por demostrar algo o por vanagloria, sino con humildad, estimando a los demás como superiores a ti mismo. Desde el hermano que limpia, desde el hermano o la hermana que acomoda la silla, hermanos, todos estamos aportando a la obra del Señor. El día de mañana tenemos una feria de comidas acá en la iglesia. Y yo me gozo en el Señor, hermano, de ver que hay hermanos, hermanas que van a estar en la cocina, dando su esfuerzo, su sacrificio, hermano, y es algo que no cualquiera puede hacer. Y usted dirá, pero hermano, yo también sé cocinar. ¿Y sabe cocinar para 50 platos, para 100 platos? Hasta para eso hay que tener un talento, hermano, que no cualquiera lo tiene. Y hay hermanos que el día de mañana van a estar sirviendo, hermanos, con humildad al Señor. Y nosotros también estamos llamados a lo mismo, a servir, porque esto es para una obra de bien común, para todos, para beneficio de todos. Entonces, nada hagan por contienda, nada hagan por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a los demás como si fueran superiores a ti mismo. No vamos a agradar a Dios, hermano, con un corazón lleno de vanidad, con un corazón lleno de soberbia, con un corazón que no se sujeta en su propia iglesia. No podemos creernos superiores o más importantes que el prójimo. Y eso, hermano, es característica básica, fundamental de un líder. El apóstol Pablo era un hombre muy estudiado, con muchas capacidades, muy formado, pero él no se creía superior a los demás. Y en una de sus cartas él dice, yo tengo muchos títulos, yo tengo muchas capacidades, pero todo eso lo he estimado por basura, por la excelencia del conocimiento de Cristo. Así que, hermano, segunda palabra clave para un líder, la humildad. Sea que usted esté allá arriba o que usted esté abajo, no importa, hermano. Sea que usted sea capitán o sea soldado raso, todos, hermanos, servimos al Señor. Tercera palabra clave de un líder o de un siervo del Señor. Disposición y disponibilidad. Vamos a Isaías capítulo 6, versículo 8. Isaías capítulo 6, versículo 8.
Dice Isaías capítulo 6, versículo 8, de esta manera. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Qué interesante, hermano. Oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y él responde, heme aquí, aquí estoy yo, envíame a mí. Como servidores del Señor, hermano, en su momento hemos recibido un llamado de Dios. Él quiere que estemos siempre dispuestos y siempre disponibles para Él. Entonces, estar dispuesto, estar predispuesto, hermano. Y a veces dentro de los liderazgos se ven personas, ¿y por qué pues yo lo tengo que hacer? ¿Ah? ¿Por qué no lo hace la hermana? ¿Por qué no lo hace el hermano? ¿Por qué a mí nomás me dicen, oiga, como si fuera una carga el servir al Señor? Todos los que estamos ejerciendo un liderazgo, hermano, dentro de la iglesia, dentro de la casa del Señor, lo hacemos en calidad de voluntariado y eso lo tenemos que tener muy claro. Haciéndonos eco de las palabras de Isaías, ¿a quién enviaremos? ¿Quién va a ir por nosotros? Aquí estoy, Señor, yo voy. Qué lindo, hermano, cuando lo hacemos con gozo y voluntariamente. O como decimos, cuando nos comedimos a hacerlo, ¿verdad? Cuando uno ve una necesidad y dice, y no hay quien lo haga, yo lo haré. Yo lo haré. Y el Señor, hermano, pone en tu corazón el hecho de servir voluntariamente. Entonces la palabra clave, la tercera palabra clave para un líder es esa disponibilidad, esa predisposición de servir al Señor sin que le estén diciendo las cosas. Esa disposición, hermano, de hacer y de servir. Y a lo mejor, hermano, usted se ha estado equivocando, o a lo mejor usted se ha creído o se ha sentido muy importante, o a lo mejor ha caído en el pensamiento de que si otro lo va a hacer. ¿Sabe qué? Déjeme decirle algo. Es verdad, otro lo va a hacer. Si usted no lo hace, otro lo va a hacer. Dios va a proveer quién lo va a hacer. Si usted no quiere ser ese alguien que lo va a hacer, hermano, esto es voluntario. Isaías dice, aquí estoy, Señor, envíame a mí. Entonces respondí, dice, heme aquí, Señor, envíame a mí. Ese es un verdadero creyente, una verdadera hija de Dios. Dice, hay algo para hacer, aquí estoy. ¿En qué puedo ser útil? Yo quiero servir al Señor. Y qué lindo, hermano, cuando un joven, una señorita, y tanto más los que son solteros, tanto más los que son solteros. Qué lindo cuando pueden decir, aquí estoy yo, doy mi esfuerzo, mi sacrificio, mi tiempo para honrar el nombre del Señor. Disponibilidad. Entonces, a ver, recordemos, hasta el momento vamos 3 palabras claves para un líder. Número 1, actuar y hacer con amor, como para el Señor y no para los hombres. Amor. Número 2, con humildad, independiente de tu formación, independiente de tus títulos, independiente de todo, hermano, con humildad, estimando y cubriendo los defectos de los demás, con amor. Amor y humildad. Número 3, disponibilidad, predisposición para el servicio. Número 4, palabra clave, amabilidad. Volvamos al Nuevo Testamento, libro de Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, versículo 5.
Filipenses 4:5 dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Tu gentileza, tu amabilidad. Tenemos que comprender, hermanos, que nuestras actitudes reflejan pues lo que hay en nuestro corazón. Dice la palabra de Dios, la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Y cuando una persona no está hablando amablemente, cuando una persona no está hablando cordialmente, hermanos, ya tenemos una idea de lo que hay en su corazón. Dice que esa gentileza sea conocida por todos. Hermano, que la gente note que Cristo Jesús vive en tu corazón. Que la gente lo note, no porque vas a la iglesia, sino por cómo tratas a las personas. Por cómo tratas a las personas. Se me viene a la mente el ejemplo del Señor Jesús. Cuando Jesús predicaba, enseñaba, Él exhortaba y reprendía en muchas ocasiones, hablaba duramente en muchas ocasiones, pero siempre que Él enseñaba, hermano, lo hacía con amor. Y dice la Biblia que los niños se le acercaban. Eso es bien interesante. Cuando tú ves un maestro que es estricto, que exhorta, que reprende, daría la impresión que los niños le van a tener miedo, que los niños se van a asustar. Pero la palabra de Dios dice que donde Jesús iba, los niños lo seguían. Es que había, hermanos, en el Señor, no solamente el amor, sino también la amabilidad de poder tratar con ellos. La amabilidad de poder tratar con los demás. Dice que tu gentileza sea conocida de todos los hombres. A lo mejor tú eres una persona mal genio, una persona aburrida, de mal carácter, pues ya es hora de cambiar, hermano, eso en el nombre del Señor. Y no estamos diciendo que usted va a ser una persona perfecta, pero si usted es líder, debe tener un trato amable, cordial con todas las personas. No puede tener una actitud de menosprecio o de rechazo o de indiferencia para con el prójimo, sino más bien de amabilidad y de bondad. Así que, hermano, cuarta palabra clave para un líder y un siervo del Señor, la amabilidad. Tiene que haber amabilidad en nuestro corazón y en nuestro accionar. Quinta palabra clave, la fidelidad. Vamos a Primera de Corintios capítulo 4. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 2. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 2 dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Hermano, no puede haber un liderazgo efectivo, un servicio efectivo si no estamos siendo fieles al Señor en todos los aspectos. Todo siervo del Señor, hermano, debe procurar ser fiel al Señor. Debe ser fiel en su iglesia, con sus líderes. No podemos servir al Señor y a la vez destruir internamente la iglesia con nuestras palabras, con nuestras actitudes, con nuestras acciones. La fidelidad, hermano, ¿sabe dónde comienza? Con la puntualidad. Con la puntualidad. Y el líder, hermano, tiene que ser el primero en llegar y el último en irse. Esa es una regla de liderazgo. ¿Sabe qué? Y esto se aplica no solo en la iglesia, se aplica allá afuera, en el campo laboral, en los estudios, en el trabajo. Allá afuera también se aplica esto, hermano. El que es líder es el primero en llegar
y el último en irse. Porque es líder, pues. Porque está siendo observado por los demás. Su liderazgo no puede caer en descrédito cuando un líder llega tarde a una reunión, cuando un líder llega tarde al culto, cuando un líder llega tarde a las sesiones de trabajo. Su liderazgo cae en descrédito. Su liderazgo no impacta, no cae no tiene un buen asidero ese liderazgo. ¿Por qué? Porque no está demostrando fidelidad. Hermano, y si uno llega temprano a la iglesia y no hay nadie, a lo mejor va a decir, uy, llegué a barrer. Hermano, bien dicho, póngase a barrer. Bien dicho, bien dicho. Y si está limpio, póngase a orar, hermano. Póngase a orar, doble rodillas. Si no hay nadie y usted llegó muy temprano, póngase a orar por los hermanos de la iglesia, los que son de Oanza. Llegó usted temprano, ya está todo ordenadito, no hay nadie. Póngase a orar por sus niños que van a venir. Póngase a orar por los otros líderes que a lo mejor están un poquito fallando. ¿Sí? Pero hermano, en la fidelidad es donde muchos nos aplazamos. Tenemos que ser fieles desde la puntualidad, desde la responsabilidad, desde la sujeción a nuestros líderes. Hermano, no puede ser un líder que no se sujeta a su autoridad. Es como que en una empresa, hermano, la parte de liderazgo también se aplica allá. Es como que una persona sea rebelde con sus jefes, que no se sujete a las normas de la empresa o a la instrucción de su inmediato superior. Fidelidad, tiene que haber fidelidad en un líder. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Usted tiene que ser hallado fiel y el Señor, hermano, va a escudriñar nuestra vida, todos los que somos líderes. Y sabe que yo como líder debo decir, como que da un poquito de miedo y de temor, un temor sano, un temor de Dios. ¿Será que el Señor, cuando me llame, será que Él me va a hallar fiel? Usted como líder, hermano, los que son líderes en la iglesia, pregúntese eso. El día que usted deje este mundo, ¿será que el Señor lo va a hallar fiel? O a lo mejor lo va a hallar que usted más bien estaba yendo en contra no se estaba sujetando a su liderazgo, no se estaba sujetando dentro de su iglesia, no estaba siendo cumplido en sus asignaciones, no estaba siendo cumplido con el horario, no estaba dando buen ejemplo de su liderazgo a los demás. Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y diría la palabra del Señor más adelante, sobre lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Si usted, mi hermano, es fiel en pocas cosas, el Señor lo va a poner sobre cosas mucho más grandes. Pero si usted no es fiel en lo poco, hermano, ¿cómo va a aspirar a ser? ¿Cómo va a aspirar a algo mayor? ¿Cómo va a aspirar a ir más lejos? ¿Cómo va a aspirar a ir más allá si en lo poco no está siendo fiel? Yo doy gracias al Señor, hermanos, por ustedes, hermanos líderes que están esta noche acá. Porque muchos están mostrando esa fidelidad y ese amor a la obra del Señor. Repasemos las 5 palabras hasta el momento. A ver, ayúdenme. Número 1. ¿Cuál era? El amor. Hay que hacer con amor las cosas, hermano. ¿Sabe qué? Un hermano me decía, cuando usted hace las cosas con amor, cuando usted le habla a alguien con amor, esa persona se derrite. Y esa era su frase de ese hermano. Cuando usted le habla a alguien con amor, esa persona se derrite. Bueno, número 1, el amor. Número 2, humildad. Número 3, predisposición, estar dispuesto, ser comedido para hacer las cosas. Número 4, amabilidad.
Número 5, fidelidad. Y número 6, muy importante, la última, espiritualidad. Vamos a Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Gálatas 5, 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Nuevamente, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hermano, nuestro servicio a Dios requiere de andar en comunión con Él. No podemos andar en la carne, por un lado, y reflejar el amor, reflejar paciencia, reflejar bondad del Señor. No vamos a poder, hermano. Y eso es clarito. Eso es clarito cuando un líder empieza a renegar, ay, que por qué tengo que hacer esto, que por qué tengo que hacer esto otro. Hermano, cuando uno está en la carne y no está en el espíritu, le resulta una carga el servicio. Le resulta una carga. Empieza a poner pretexto, empieza a poner excusas y dice no. Por eso dice la palabra, ande en el espíritu y no satisfaga los deseos de la carne. No podemos, hermano, reflejar estas 6 palabras o las 5 palabras anteriores si no andamos en el espíritu. Por eso, hermanos, es importante que entreguemos nuestra vida al Señor. Por eso es importante que el Espíritu Santo de Dios more en nuestros corazones. Que le digamos, Señor, entra en mi corazón. Yo quiero ser un hijo de Dios. Yo quiero ser salvo para siempre. Y cuando el Señor entra en nuestros corazones, por eso, hermano, es que nace en nosotros el servir. Por eso es que nace en nosotros el hacer, aunque no recibamos nada a cambio, aunque algunas personas ni siquiera te den las gracias. Porque hay esas cosas, hermano, en el liderazgo. Y el que es líder debe aprender a tolerar y a soportar aquello. Pero si usted está viniendo aquí para que le aplaudan, si usted está viniendo aquí para demostrar o para impresionar a alguien, hermano, usted está andando en la carne y no en el espíritu. Anden en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Mire lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 8. Perdón, Romanos 8, versículos 5 al 8. Romanos capítulo 8, versículos 5 al 8. Escuche atentamente lo que dice acá. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne, escuche esto, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Hermano, marque en su Biblia ese versículo 8. Si usted está más preocupado por impresionar a alguien, si usted está más preocupado por demostrar algo, si usted está más preocupado en otras cosas que no tienen que ver con la vida espiritual, estamos perdidos. Dice la Biblia que usted no va a agradar con esa actitud a Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Por eso, hermano, cuando ejercemos un liderazgo, y esto siempre lo decimos, tenemos que estar convencidos de que hay un trasfondo espiritual. Hermanos de Oanza, que hay algunos líderes esta noche acá.
Cuando usted prepara una lección bíblica, ¿sabe qué? El diablo va a oponerse a que usted dé una buena lección bíblica. Porque esto es espiritual. Cuando usted le está tomando sus secciones a un niño, que el niño memorice, el diablo y sus huestes, hermano, quieren que el niño no aprenda. Hermano, usted ore por ese niño. Clame al Señor que ese versículo que está memorizando se quede en su corazón y nunca jamás se olvide. Hermano, es una lucha espiritual, es una guerra espiritual. Y tenemos que verlo de esa manera. Cuando los estamos haciendo hacer una dinámica a los niños, le estamos fomentando ese espíritu de compañerismo en ellos. Hermano, es una lucha espiritual. No es la mera diversión que usted les está transmitiendo. Lo mismo le decimos a los músicos, hermanos, los músicos que vienen acá domingo tras domingo o el día que fuere. No es simplemente demostrar el talento, el mucho o el poco talento que tenés. Es una guerra espiritual. Hermano, la Biblia dice, Dios habita en la alabanza de su pueblo. Y todos los músicos tenemos que creerlo eso. Tenemos que creerlo. El Señor está en medio de la alabanza. Pero si estamos adelante solamente para demostrar nuestro talento, para demostrar lo buenos que somos, hermano, no vamos a agradar al Señor. Dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Así que, hermano, la espiritualidad tiene que ser un componente esencial de todo liderazgo. Lo mismo con los que son líderes juveniles. Desde predicar, desde hacer un concurso bíblico, desde hacer una dinámica, hermano, todo lo que hagamos tiene un trasfondo espiritual. Todo lo que hagamos tiene un trasfondo espiritual. Así lo tenemos que ver, porque ese es un líder del Señor. Todo. Así que, hermanos, en esta noche yo les animo, de verdad, con todo mi corazón, les animo a aquellos que están sirviendo. Hagámoslo con gozo, hagámoslo con ganas, con predisposición y cubramos, hermanos, con amor los defectos ajenos. Si empezamos a mirar a las personas, nos vamos a decepcionar. Nos vamos a decepcionar si empezamos a mirar a las personas. Pero si el Señor es nuestro foco principal, si al Señor lo estamos mirando siempre con nuestro liderazgo, hermano, lo demás ya es secundario. Y servimos al Señor, servimos a la gente, pero tomémoslo como que estamos sirviendo al Señor. Así que, hermano, esas 6 palabras para un líder, yo les quiero dedicar esta noche. Y si algún hermano o alguna hermana todavía no está involucrado en algún servicio, en algún liderazgo, hermano, hay mucho trabajo por hacer. Tome en cuenta estas palabras clave para ejercer un liderazgo, pero nunca nos olvidemos, hermano, que el trasfondo de esto es espiritual. Por eso es que un no creyente no puede servir en la iglesia. Por eso es que un no convertido no puede servir en la iglesia, porque lo está haciendo de pura moralidad y no lo está haciendo por espiritualidad. Y esto es guerra espiritual. Esto es guerra espiritual. Por eso, hermano, cuando viene algún hermano, quiere cantar primeramente si es convertido al Señor, si ha entregado su vida a Cristo. Esto es importante, hermano, porque eso es guerra espiritual. Y el que no es espiritual no puede ir a la guerra espiritual. Así que, mis hermanos, esta noche mucho ánimo y felicidades a aquellos que están enrolados en la milicia de Cristo, sirviendo al Señor. Vamos a orar. Bendito Señor, gracias por esta noche. Gracias, mi Dios, por tu palabra y porque nos exhortas, Señor. Nos exhortas a todos cuantos hemos decidido servirte en diferentes formas. Perdónanos, Señor, si algunas de estas palabras que hemos aprendido esta noche
quizás no las hemos puesto en práctica. Perdón, Señor. Perdón nuestra falta de humildad. Perdóname, Señor, mi falta de amor, mi falta de espiritualidad, mi falta de compromiso o de predisposición para servir. Mas esta noche, Señor, te ruego que me ayudes. Y quiero que tu Espíritu Santo, Señor, llene mi corazón. Que seas el Señor de mi vida, siempre, Señor, todos los días que yo viva en este mundo. Y que yo pueda servirte con humildad, Señor. Gracias. Gracias por tu mensaje de esta noche. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén, hermanos. Dios bendiga su palabra.